Capítulo 12. Tras haber sido despertada por los pájaros de la casualidad que se posaban en sus hombros y sin decirle nada a su madre, cogió una semana de vacaciones y tomó el tren. Iba con frecuencia al retrete a mirarse al espejo, a pedirle a su alma que en el día decisivo de su vida no abandonase ni por un segundo la cubierta de su cuerpo. Mientras estaba así, mirándose, de pronto se asustó. Sintió una punzada en la garganta. ¿Iría a enfermarse en el día decisivo de su vida? Pero ya no habría marcha atrás. La llamó desde la estación y cuando él abrió la puerta, su barriga empezó a hacer un ruido horrible. Le daba vergüenza. Era como si tuviera en el vientre a su madre riéndose para estropearle un encuentro con Tomás. Al comienzo tuvo la sensación de que por culpa de esos sonidos de mal gusto él iba a echarla. Pero la abrazó. Ella se sentía agradecida de que no hiciera caso de sus ruidos, y por eso lo besaba apasionadamente y se le nublaba la vista. No había pasado un minuto y ya estaban haciendo el amor. Mientras hacían el amor ella gritaba. En ese momento ya tenía fiebre. Era una gripe. La embocadura de la manguera que lleva el oxígeno en los pulmones estaba taponada y enrojecida. Después llegó por segunda vez con una pesada maleta en la que había metido todas sus cosas, decidida a no volver nunca más a la pequeña ciudad. La invitó a que fuera a su casa al día siguiente. Durmió en un hotel barato y por la mañana llevó la maleta a la consigna de la estación y el resto del día lo pasó vagando por Praga con Ana Karenina bajo el brazo. A la noche tocó el timbre. Él abrió la puerta y ella no soltó el libro de la mano, como si fuera la entrada al mundo de Tomás. Era consciente de que no tenía nada más que esa mísera entrada y le daban ganas de llorar. Para no llorar, hablaba más que de costumbre, en voz más alta, y reía. Y nuevamente la tomó en sus brazos a poco de llegar, e hicieron el amor. Penetró en una niebla en la que no se veía nada, solo se la oía gritar a ella. Capítulo 13. Aquello no era un suspiro, no era un gemido, era realmente un grito. Gritaba tanto que Tomás separó la cabeza de su cara. Creía que la voz que sonaba justo al lado de su oído le iba a romper el tímpano. Aquel grito no era una expresión de sensualidad. La sensualidad es la máxima movilización de los sentidos. Una persona observa atentamente a la otra y escucha cada uno de los sonidos que produce. En cambio, su grito pretendía aturdir a los sentidos para que no vieran ni oyeran. Quien gritaba era el propio idealismo ingenuo de su amor, que quería ser la superación de todas las contradicciones, la superación de la dualidad entre el cuerpo y el alma, y quién sabe si la superación del tiempo. ¿Tenía los ojos cerrados? No, pero no miraba con ellos hacia alguna parte. Los tenía fijos en el vacío del techo. Por momentos giraba bruscamente la cabeza hacia uno y otro lado. Cuando se acabó el grito, se durmió a su lado y le tuvo la mano cogida durante toda la noche. Desde los 8 años se dormía ya con las manos entrelazadas, imaginando que tenía cogido al hombre que amaba, al hombre de su vida. Podemos entender ahora que apretara la mano de Tomás con tal terquedad. Desde la infancia se había estado preparando y entrenando para ello. Capítulo 14. Una chica que, en lugar de llegar más alto, tiene que servir cerveza a borrachos y los domingos lavarles la ropa sucia a sus hermanos, acumula dentro de sí una reserva de vitalidad que no podrían ni soñar las personas que van a la universidad y bostezan en las bibliotecas. Teresa había leído más que ellos, había aprendido de la vida más que ellos, pero nunca sería consciente de eso. Lo que diferencia a la persona que ha cursado estudios de un autodidacta no es el nivel de conocimientos, sino cierto grado de vitalidad y confianza en sí mismo. El entusiasmo con el cual Teresa se lanzó a vivir en Praga era al mismo tiempo feroz y frágil, como si esperara que algún día alguien le dijera: «Tú no tienes nada que hacer aquí, regresa por donde has venido». Todas sus ganas de vivir pendían de un hilo.
de la voz de Tomás, que una vez hizo que saliese a la superficie su alma tímidamente escondida en sus entrañas. Teresa consiguió un puesto en el laboratorio fotográfico, pero eso no le bastaba. Quería ser ella misma quien hiciera las fotografías. Sabina, la amiga de Tomás, le prestó 3 o 4 libros de fotógrafos famosos, quedó con ella en una cafetería y le fue explicando lo que había de interesante en las fotografías de cada libro. Teresa la escuchaba con una silenciosa concentración, como la que pocos profesores han visto jamás en las caras de sus alumnos. Gracias a Sabina comprendió el parentesco entre la fotografía y la pintura, obligando a Tomás a que la acompañara a todas las exposiciones que había en Praga. Pronto consiguió colocar en el semanario sus propias fotos y un día pasó del laboratorio al equipo de fotógrafos profesionales de la revista. Esa misma noche fueron a celebrar su ascenso con los amigos a un bar y estuvieron bailando. Tomás se puso de mal humor y al insistir ella en que le dijese qué había pasado, terminó confesándole, cuando llegaron a casa, que había sentido celos al verla bailar con su compañero. ¿De verdad que tuviste celos?, le preguntó casi 10 veces, como si le estuviera comunicando que le habían dado el premio Nobel y ella no podía creérselo. Luego le cogió por la cintura y empezó a bailar con él por la habitación. Aquel no era un baile como el que había bailado una hora antes en el bar. Era como una especie de bailoteo de aldea, un brincar enloquecido, durante el cual levantaba las piernas en el aire y daba grandes saltos desmañados, y lo arrastraba por la habitación de un lado a otro. Por desgracia, al poco tiempo ella misma empezó a tener celos, y sus celos no fueron para Tomás como un premio Nobel, sino como una carga, de la que no se libraría hasta poco antes de su muerte. Capítulo 15. Marchaba alrededor de la piscina desnuda, junto a un montón de mujeres desnudas. Tomás estaba arriba en un cesto que colgaba del techo de la piscina, les gritaba, les obligaba a cantar y a hacer flexiones. Cuando alguna hacía mal un ejercicio, le disparaba. Quiero volver una vez más a ese sueño. El terror no empezaba en el momento en que Tomás disparaba el primer tiro. El sueño era horroroso desde el comienzo. Ir desnuda junto a las demás mujeres desnudas marcando el paso era para Teresa la imagen básica del horror. Cuando vivía en casa de su madre, no le dejaba encerrar con llave la puerta del cuarto de baño. De ese modo la madre quería decirle: tu cuerpo es como los demás cuerpos, no tienes derecho alguno a la vergüenza, no tienes motivo alguno para ocultar algo que se repite en decenas de millones de ejemplares. En el mundo de la madre, todos los cuerpos eran iguales y marchaban en fila uno tras otro. La desnudez era para Teresa desde su infancia el signo de la uniformidad obligatoria del campo de concentración, el signo de la humillación. Y aún había otro horror, nada más empezar el sueño. Todas las mujeres tenían que cantar. No era solo que sus cuerpos fuesen iguales, igualmente despreciables, que fueran meros mecanismos sonoros sin alma, sino que además las mujeres se alegraban de ello. Aquella era la alegre solidaridad de los imbéciles. Las mujeres estaban felices de haberse deshecho de la carga del alma, de ese ridículo orgullo, de la ilusión de la excepcionalidad, felices de ser por fin todas iguales. Teresa cantaba con ellas, pero no se alegraba. Cantaba por temor a que si no lo hiciera, las mujeres la mataran. Pero ¿qué significado tenía que Tomás les disparaba y que cayeran una tras otra muertas a la piscina? Las mujeres que se alegran de ser idénticas e indiferenciables celebran en realidad su muerte futura, que hará que su identificación sea absoluta. Por eso, el disparo no era más que la feliz culminación de su marcha macabra. Por eso, después de cada disparo de la pistola, empezaban a reír alegremente, y mientras el cadáver se hundía bajo la superficie, ellas cantaban aún más alto. ¿Y por qué era precisamente Tomás el que disparaba? ¿Y por qué quería matar también a Teresa? Porque había sido él mismo
quien había hecho que Teresa fuera a parar allí. Eso era lo que quería decirle a Tomás el sueño, ya que Teresa era incapaz de decírselo por su cuenta. Ella había venido a buscarlo para huir del mundo de la madre, donde todos los cuerpos eran iguales. Había venido a buscarlo para que ese cuerpo se volviese único e irreemplazable, y ahora él volvía a dibujar el signo de la igualdad entre ella y las otras. A todas las besa igual, las acaricia igual, no hace ninguna diferencia entre el cuerpo de Teresa y otros cuerpos. De ese modo, la había mandado de vuelta al mundo del que quería escapar. La había mandado a marchar desnuda junto a otras mujeres desnudas. Capítulo 16. Soñaba alternadamente 3 seriales de sueños. El primero, en el que la atacaban las gatas, hablaba de sus sufrimientos mientras vivía. El segundo serial mostraba su ejecución en innumerables variaciones. El tercero hablaba de su vida después de muerta, en la cual su humillación se convertía en una situación que no tenía fin. En estos sueños no había nada que descifrar. Las acusaciones que iban dirigidas a Tomás eran tan claras que lo único que él podía hacer era callar y acariciar la mano de Teresa con la cabeza gacha. Además de explícitos, aquellos sueños eran hermosos. Esta es una circunstancia que se le escapó a Freud en su teoría de los sueños. El sueño no es solo un mensaje, eventualmente un mensaje cifrado, sino también una actividad estética, un juego de la imaginación que representa un valor en sí mismo. El sueño es una prueba de que la fantasía, la ensoñación referida a lo que no ha sucedido, es una de las más profundas necesidades del hombre. Esta es la raíz de la traicionera peligrosidad del sueño. Si el sueño no fuera hermoso, sería posible olvidarlo rápidamente, pero ella regresaba constantemente a sus sueños, volvía a proyectárselos, los transformaba en leyendas. Tomás vivía bajo el hipnótico encanto de la atormentadora belleza de los sueños de Teresa. Teresa, Teresita, ¿a dónde te me escapas? Si sueñas todos los días con la muerte como si de verdad quisieras irte, le dijo mientras estaban sentados uno frente al otro en un bar. Era de día. La razón y la voluntad estaban de nuevo en el poder. Una gota de vino se deslizaba lentamente por el cristal de la copa y Teresa decía: «No es culpa mía, Tomás. Lo entiendo. Sé que me quieres. Sé que lo de las infidelidades no es ninguna tragedia». Lo miraba con amor, pero tenía miedo de la noche siguiente. Tenía miedo de sus sueños. Su vida estaba desdoblada. El día y la noche luchaban por ella.